Bienvenidas al programa Insurrecciones Quiltras, un programa inserto dentro de un proyecto de extensión de la Universidad del Biobío. En este contexto me presento, mi nombre es Pablo Alcota, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, y estoy junto con la profesora y académica Soledad Martínez, que se va a presentar, ¿cierto? Nos vamos a estar trabajando juntos acá en este programa Insurrecciones Quiltras. Sole, por favor. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos aquí comenzando nuestro programa. Agradezco a Pablo la invitación, profesora también de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Así que estamos con todo el ánimo empezando esta jornada de programas de quiltros y quiltras. La gran virtud de los gobiernos que continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Me estáis hueando. Somos Insurrecciones Quiltras, ¿verdad? Un programa que está pensado para vincular lo que está ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea, lo que ocurre en Chile, lo que también ocurre en un contexto también internacional, a propósito de los grandes conflictos sociales y políticos que estamos viviendo. Para poder comprender estos fenómenos sociales y políticos, no solamente desde una perspectiva de los psicólogos o psicólogas, vamos a tener a distintas invitados todos, la verdad, para que puedan dar su percepción sobre los distintos problemas que estamos viviendo y que en ocasiones no existen los espacios idóneos o acordes para poder plantearlos. Este programa va a tener distintas secciones, ¿verdad?, que van a ir nutriendo con sus propias perspectivas. Acá las especialistas o los especialistas van a ser ustedes, ¿sí? Ustedes quienes están escuchando, para poder entre nosotros en conjunto dar lecturas sobre el acontecer, sobre el día a día que vamos a situarlo desde un momento específico, desde el proceso que hay debate en torno a cómo se le denomina, estallido social, insurrección, movimiento social, pero básicamente a partir de una problemática que surge o que explota más bien en un momento vinculado al 18 de octubre, pero cuyas raíces le preceden a esa fecha. Pero no nos vamos a quedar únicamente con el análisis y la descripción sobre ese problema, matriz fundamental que puede tener raíces incluso coloniales. También vamos a analizar problemáticas vinculadas a la crisis de la política sanitaria hoy en día. Estamos cada uno confinado en su domicilio, en los lugares donde está residiendo, no estamos todos y todas en nuestros lugares de trabajo, o si es que estamos utilizando diversas metodologías para tratar de salvaguardar también no solamente la salud de nosotros, sino que la salud de nuestra familia. Sin embargo, en ese contexto, habitualmente, las poblaciones que son más violentadas justamente son las que han sido más desplazadas, oprimidas sistemáticamente, incluyendo diversas variables. Pero bueno, eso vamos a estar discutiendo, eso las especialistas después nos dirán lo que plantean, la lectura, las formas de poder solucionar estas problemáticas que observamos. Insurrecciones Quiltras tiene por objetivo eso, ¿cierto? Plantear un relato y articulación entre el mundo social, el mundo ciudadano, el mundo de la academia, mundo completo. Somos unos, la verdad. Sole. No olvidemos, Pablo, que cuando hablamos de el saber, para nosotros y nosotras tiene que tener es una acepción amplia del saber, ¿no es cierto? Por lo tanto, a veces la academia es un poco ignorante respecto de lo que realmente está sucediendo, y por eso hemos querido quitarle el pedigrí académico a este programa, y por eso le hemos puesto Insurrecciones Quiltras, ¿no? Lo quiltro para nosotros implica lo de todos los días, lo que anda en la calle, lo cotidiano, y que nos interesa que ese saber entre en conversación. En este caso, nosotros y nosotras habitamos estos espacios límite entre la calle y la academia, que a veces se oponen un poco, y la idea es traer estos saberes e incorporarlos como saberes legítimos y muchas veces como saberes expertos, mucho más expertos que los saberes académicos, en algunas problemáticas y en algunos temas que son contingentes y que son importantes para nosotros y nosotras hoy día. Así que no hay que olvidar que nuestra quiltredad va a estar en cada minuto expresándose en este programa a través de esas voces que son no habitualmente expertas, pero que para nosotros y nosotras van a ser expertas. Así es, así es. Vamos entonces a estar en estos diálogos
de interpretación de distintos relatos, de distintos saberes. Y para culminar este primer momento de las cosas por su nombre, que es el momento inicial, el momento en donde declaramos básicamente nuestro posicionamiento, quiénes somos, cuáles son los relatos con los que nos hemos ido familiarizando, vamos a dar paso a un pequeño bloque musical muy corto que Sole nos va a introducir con una espectacularidad increíble. Vamos a Por favor. escuchar Doctrina del Shock de Anita Tijoux, porque nos parece que es un tema súper contingente que en este momento nos hace sentido y nos muestra a través del arte, de la música, un poco del contexto del que vamos a discutir, no solo hoy día, sino que en los programas que continúan. Así que vamos con Anita Tijoux. ¡Perros, guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Bien, y regresamos a nuestro programa de Insurrecciones Quiltras, luego de esta gran canción, este gran tema que nos plantea lo que estamos viviendo, ¿cierto? Nada ajeno a lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo conlleva una serie de heterogeneidades, de diversidades, de mundos distintos. Sin embargo, si uno sigue los medios de comunicación más convencionales, tradicionales, pareciera ser que existe solo una realidad. O pareciera ser de que el análisis se inicia y culmina donde la autoridad dice que se inicia y culmina, la autoridad política me refiero. La idea de ahora se trata de que vayamos analizando en este primer momento a través de Soledad y quien habla, a partir de estos grandes conflictos, estos eventos que han sido también no solamente locales, sino que también nacionales, internacionales, asociados a movimientos sociales, estallido social y de la pandemia. A modo de contextualización muy global, planteo que ahora nosotros estaremos hablando, dando cuenta de esta problemática, pero desde los capítulos que vienen en adelante vamos a tener ya invitados, para poder conocer sus relatos, su experiencia, su vivencia sobre lo que está ocurriendo. A partir de eso, entonces, destaco que uno de los motivos por el que emerge, al menos de manera inicial en la conversación, lo planteo a modo de conversación, Sole, este gran problema y gran conflicto, yo planteaba que incluso podría estar asociado a algo más colonial, básicamente algo que trasciende el problema actual. Pero claro, el problema actual se podría como concentrar en la lucha por la dignidad. Eso en varios ámbitos. Cada cual de pronto hará mayor énfasis en alguno de los aspectos, ¿cierto? Pero el tema de la dignidad, ser reconocido como un legítimo otro, comienza a levantarse como un elemento fundamental y parece casi, al menos a mí no me deja sorprender, que ya en siglo XXI, ya habiendo pasado ya 2 décadas de este siglo, se estén luchando aún por un reconocimiento en cuanto a un legítimo otro. Y eso implica diversidades, implica reconocer la vejez, implica reconocer a la mujer, implica reconocer, bueno, los derechos de todos y todas y todes, ¿cierto? Pero ocurre que en este contexto, y no solamente acá, si lo vemos a nivel internacional, esta lucha por la dignidad comienza a estar bien fuerte, no sé qué piensa Sole. Bueno, sí, yo creo que aquí hay varias capas de análisis, ¿no?, que tendríamos que hacer. Una de ellas tiene que ver con cómo Estados Unidos nos muestra que este capitalismo feroz, ¿no es cierto?, y esta visión neoliberal del ser humano, de todas maneras, como nos han querido enseñar, ¿no es cierto?, no realmente no salvaguarda las dignidades de algunos grupos, y bueno, yo creo que de nadie. Por lo tanto, creo que es interesante pensar en nuestro estallido, pero también entender que otros estallidos en otros lugares del mundo hoy día nos están mostrando que tenemos que hacer un cambio de sistema, ¿no?, un cambio de lógica, de forma de vivir, tal vez un cambio también en la forma de relacionarnos. En un momento de pandemia que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, donde requerimos respuestas comunitarias, respuestas colectivas, y en realidad solo lo que tenemos son respuestas individuales.
porque hemos aprendido a individualizar la vida cotidiana y tenemos un sistema además que nos responsabiliza individualmente por nuestras propias vidas. Entonces tenemos personas, tú decías al principio el confinamiento, tenemos personas que no pueden estar en confinamiento porque tienen que vivir, porque tienen que comer, porque además tenemos un sistema que no se hace cargo de la colectividad, sino que te pide que te hagas cargo de ti mismo, de ti misma. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, todas estas crisis son una buena oportunidad para mirar y ver cómo es que podemos reconstruir relaciones tal vez más humanas y que permitan que aprendamos a reaccionar colectivamente, porque claro, de pronto ha habido una crítica muy fuerte a cómo la gente ha funcionado en esta crisis, y yo creo que es imposible pedirle a las personas que respondan de una manera colectiva si no hemos aprendido eso, ¿no? Así que creo que es una oportunidad de análisis. Sí, totalmente, coincido plenamente en eso. Y claro, el proceso de análisis que estamos desarrollando, la conversación básicamente, tomamos este estallido, pero básicamente como punto inicial donde no se finaliza, donde tampoco culmina el análisis ahí. Yo planteaba que de pronto existían dinámicas de base, estructurales, así como neoliberal capitalista, yo planteo colonial. A propósito de cómo son ciertos saberes que se disponen como privilegiados para acceder a las formas de abordar esta problemática, pensando, por ejemplo, el trato hacia la naturaleza, y así un sinfín de formas de poder entender lo que es saludable o no, lo que es digno o no, etc. Desde los pueblos originarios sabemos los alcances de eso. Lo hemos vivido no solamente hoy en día, sino que conocemos la respuesta que ha dado el Estado de Chile durante ya cuántos años, décadas, y no solamente el Estado de Chile, sino que en el proceso colonial también. Pero vamos un punto más allá, porque esto después las y les invitadas nos van a insumar más. Nuestra posición va a ser parcial, ¿cierto? Y si cuando reunamos más parcialidades va a ser bien nutrida también. Planteaba, no sé qué piensas tú, pero comúnmente se instala en el relato oficial la crisis de la salud o el proceso vinculado a la pandemia, la crisis por la pandemia, pero ahí desde mi perspectiva, falta una palabra que es clave: la crisis política de la salud, de la crisis política del mundo de la salud, refiriéndome básicamente al manejo político que se ha realizado en torno a esta crisis, o sea, en torno a la pandemia. Efectivamente hay una enfermedad, pero al menos mi énfasis de análisis está situado en el manejo político de eso, ¿cierto? En torno a esta crisis. No sé qué piensas tú, Solen. Bueno, yo tengo una visión de lo político que es bien amplia, Pablo. Para mí, la manera en que técnicamente se maneja la salud en Chile también es profundamente política. Yo creo que le hemos dado muy poca, como país, muy poca importancia, por ejemplo, a la salud primaria, a la promoción y a la prevención en salud. Hay muy poca formación en salud pública porque hay un fuerte sesgo hacia la salud privada. Entonces, en general, eso también tiene que ver con un manejo político, ¿no? Pero tal vez más de largo aliento. Y bueno, el manejo político puntual también a mí me parece que ha sido errático, en términos comunicacionales ha sido bastante poco certero, ¿no? Y eso no es una opinión mía nomás, es algo que se recoge en distintos medios y en distintos espacios. Claro, yo creo que ahí hay un manejo. Mira, una de las cosas que me parece, tal vez es un poco de perogrullo, ¿no? Pero que habría que dejar claro o habría que enfatizar, es que lo que pasa el 18 de octubre nos muestra una realidad que el coronavirus viene a ser una suerte de lente de aumento para esa realidad. Lo que hace la pandemia, en el fondo, es incrementar nuestra capacidad para poder ver la desigualdad. Y además ver cómo esa desigualdad se maneja a nivel, o cómo se imagina, ¿no? Cómo se imagina a nivel de las cúpulas políticas. Porque aquí yo creo que estamos hablando de toda la cúpula política. No hay una visión de la salud como un derecho, sigue siendo un beneficio, siguen siendo los alimentos un beneficio, sigue entendiéndose que la gente
tiene que recuperarse a través de las empresas, las micro, las mini empresas, ¿no? Las medianas empresas. O sea, tenemos un imaginario que es políticamente muy nefasto para una salud, para resguardar la salud colectiva. Entonces aquí yo vuelvo sobre el relato más macro. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Que había un manejo errático y poco eficaz, pero además creo que está arraigado, y un poco tomando lo que tú dices del relato colonial, ¿no? También ha habido un manejo profundamente racista de la crisis sanitaria, no solo en el gobierno, sino que también en los medios. Yo creo que estamos en una crisis de significado, ¿ah? Y habría que pensar en cómo esa crisis de significado se resuelve, digamos, a nivel colectivo y de país. Pero bueno, tal vez podamos entrar un rato más en eso. Sí, muy bien, de todas formas, yo creo que, claro, retomando lo que planteas, esta es una crisis que, como tú bien decías, permite realizar un zoom a las realidades, y que una enfermedad o una catástrofe, si bien es cierto puede ser la misma catástrofe, el mismo acontecimiento, para ser más específico, tiene un impacto diferenciado. Y el impacto diferenciado según variables de género, según dimensión racial, que está muy presente también. Y en Chile hay un racismo cada vez más fuerte, y ante eso también van surgiendo grupos que los tratan de confrontar también. Bueno, en definitiva, vamos a tener mucho que dialogar, mucho que conversar, pero nuestra idea en este momento es poder ir planteando, ir retomando lo que quizás puede quedar en el tintero y puede ir quedando en un olvido. Llamamos a la memoria, una memoria presente, y en vista de eso, para ir cerrando este segundo bloque, segunda sección, les voy a invitar un tema incógnito. Un tema incógnito en este segundo momento. Así que los dejo. Bien, y regresamos a este último y tercer bloque, catarsis saludable. Hay que prepararse. El catarsis saludable, entonces, vamos a ver en esta ocasión, junto con Sole, algunas interpretaciones, algunas ideas sobre dinámicas o situaciones de contingencia que resultan de interés. Esto luego va a ser tomado por las y los invitados a este espacio de conversación. Pero sí sería interesante que se entendiera que este es un espacio para plantear algunas ideas y a su vez alternativas de solución, ¿sí? De modo tal de uno descargar todos estos pensamientos, estas emociones, estas ideas que uno de pronto tiene de cómo solucionar el mundo. De pronto somos más de uno que queremos la misma solución y podemos hacer cosas en conjunto. Apuntemos hacia las comunidades. Dentro de estas ideas para promover esta catarsis saludable, yo me preguntaba, bueno, ¿qué podría ser, qué tendría que ocurrir para promover mayor bienestar en la sociedad? Y la pregunta requiere una respuesta que no es muy compleja, sino que ya estábamos discutiendo, requeriría únicamente reconocernos como sujetos dignos. Pero claro, las personas de pronto piensan de que es más posible que caiga un asteroide en la Tierra antes de que las personas cambien sus relaciones sociales, ¿sí? Piensan que de pronto que las leyes están tan establecidas que no pueden ser transformadas. Pero bueno, son unas ideas iniciales, pero esto tiene que materializarse posteriormente en algunas cosas, ¿no, Sole? Sí, claro. En algunas cosas tiene que traducirse. Yo pienso que simplemente un cambio interesante en la política pública sería que empezáramos a escuchar a las personas y a generar relatos y no sé, productos que estén acordes a esos relatos. Mira, yo te planteaba antes el tema del video que salió de Cernamec. Ah, claro. No sé si lo viste, Pablo. Un video en el cual Cernamec trata de promover el tema de la ayuda a las mujeres que viven violencia a través de un relato de un abuelo que ha sido agresor y que le dice a su nieta que él fue agresor todo el tiempo de su abuela, y entonces se genera todo un debate respecto de la victimización de los agresores, ¿no? Y tal vez, bueno, yo creo que tiene que ver con la línea editorial de Cernamec, pero también tiene que ver con un despegue de lo que está pasando
en las bases, ¿no es cierto?, respecto del tema de la violencia contra las mujeres, cuáles son los relatos que se están produciendo en los espacios en donde las mujeres están trabajando con el tema de violencia. Entonces, hubiese bastado conversar con esos grupos, con esas bases, y haber generado material que significara cosas importantes para ellas, ¿no? Y no fuera al contrario. Sí, y a partir de eso, bueno, me da pie para pensar en otros temas también vinculados con lo mismo, ¿no? No me refiero únicamente con las dinámicas de violencia machista o de género, sino que cómo tradicionalmente el Estado promueve el tratamiento de situaciones altamente complejas. Y la respuesta que da el Estado, yo no, bueno, por temas de convicción política también, pero ¿qué voy a esperar del Estado? Las respuestas del Estado son comúnmente punitivas, o bien de criminalización más que resolutivas. Y desde mi perspectiva, en este caso, a partir de lo que planteaba, el tema me hace mucho sentido que pudiese haber existido conversación, diálogo directo con las comunidades de base, por sobre lo que tú me estabas planteando, ¿cierto? A partir de lo observado. Creo que eso no es, lamentablemente, no es único de la problemática que en este caso trató de mostrarse. Es una forma recurrente del Estado, equívoco, y no me refiero ¿cómo se llama? Al Poder Ejecutivo ahora en marcha, sino que, yo insisto, este es un tema de Estado, y el Estado responde bajo esta lógica recurrentemente. No me sorprende tanto en diversos énfasis. Sí, sin duda que para la contingencia era sumamente relevante, imperativo que tuviese otro tipo de diálogo con las mismas comunidades de base. También la persona que fue designada tuvo grandes críticas, ¿cierto? Al respecto, no sé. Sí, claro, es un botón de muestra en realidad, pero pasó lo mismo con el tema de los alimentos, cuando cuando se producen levantamientos en distintas comunidades en Santiago, porque las personas no tienen que comer, la respuesta es sumamente torpe, no es una respuesta dialogante, sino que es una respuesta represiva y luego asistencial. Y de nuevo vuelve a ser desde una sola vereda. Entonces, en general nos hemos dado, o podemos ver que en las distintas situaciones de conflicto, la respuesta es o hay represión o hay asistencialidad como... Es que, sí, que a partir de lo que tú estás planteando es como que sí, inferiorizara la capacidad de discusión volitiva, constructiva que puedan tener las comunidades, de base me refiero. Como que eso fuese recurrente, me da la impresión, en diversas temáticas. Claro, y en distintos espacios también, ¿no? O sea, cuando tú estás en otros espacios también, no solo los grandes espacios de la toma de decisiones, en espacios pequeños también te das cuenta que hay una infantilización, un menosprecio de la agencia que los mismos espacios de base pueden tener. Y claro, es un problema, lo que decíamos al principio, ¿no? Una crisis de significado que atraviesa todas las capas de la sociedad, no solamente la élite política. Sí, de significado y entre eso de visión de mundo, en términos más amplios, ¿cierto? Claro que es un tema que va a estar muy presente en diversos ámbitos y escalas, en diversas escalas. Ahora, claro, de pronto ocurre que el análisis que estamos realizando pudiésemos pensarlo como si fuese una respuesta únicamente local. Pero la crisis de significado que plantean, a mí me da la impresión que no es solamente de un Estado, del Estado en Chile, porque si uno observa lo que está ocurriendo en Ecuador, en Hong Kong también, si no me equivoco, ¿cierto? Con todo el proceso de movilización, en Estados Unidos ahora nada más, con este asesinato y el proceso de revuelta que también ha comenzado a surgir, vemos que esa crisis de significado yo lo observo también como una crisis del Estado. Y ahí el Estado va a utilizar todas sus armas persuasivas y otras no tan persuasivas, sino que más bien por fuerza, para tratar de validarse, de sostenerse en su posición. Pero esta es una interpretación muy parcial, muy desde una vereda bien específica, pero que, no sé, que también puede ser un aporte, no sé.
Sí, claro, yo creo que es una crisis más bien de la estructuración de lo político. No sé si el Estado a esta altura tiene tanta relevancia como para que sea lo que se retuerce cuando hay levantamientos. Yo creo que se retuerce también la estructura económica, que por ahí trasciende el Estado, ¿no? Pero que sí, ahí creo que tienes razón, pero el Estado me parece que no es la figura principal en este, En este instante. juego. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que me llama también la atención, pero positivamente, ya más allá del énfasis que hemos dado, es que pese a que existen todas estas dinámicas donde los sujetos vivimos en nuestra singularidad y gestionamos nuestro propio riesgo, somos responsables de enfermarnos y todo, eh, también existen pequeños vértices, pequeños puntos de fuga, como dicen por ahí, Exactamente. donde vemos que las comunidades, ya sea virtualmente, ya sea básicamente a través de esas plataformas en estos instantes, intentan vincularse, procuran generar otros espacios. Y ojo, también hay espacios de gobernanza en esos lugares, también hay espacios de dominación también, pero para verlo como ojo, para poner atención, hay comunidades, en este caso, por ejemplo, podríamos denominar virtuales, o como se les denomine, que tienen y han construido un mundo distinto, respecto a cómo poder afrontar, cuáles son las formas, las estrategias para poder ir afrontando, y bueno, esto está explotando. Claro, o sea, yo creo que la revuelta es una muestra de que existe un estado de situación que no da para más, pero la revuelta también es un síntoma saludable, es la catarsis saludable, ¿no? Justo Así como es. nosotros acá. Y la revuelta es la muestra de que hay esperanza, de que es posible otro mundo, como se dice, ¿no? Y que podemos armar y construir significados desde lo micropolítico, desde los espacios locales, territoriales, y podemos subvertir este orden que nos está haciendo daño, inclusive en nuestra salud, ¿no? Sí, y sobre todo pensando, quizá ahora en este instante, no sé si lograremos ver una transformación inmediata, pero hay que pensar en las generaciones que vienen también. Por lo tanto, muchas de las puestas en tensión, de las investigaciones, del trabajo que desarrollamos todas y todos como ciudadanos, apuntan a eso también. Apuntan a eso, a qué vamos a dejar para las futuras generaciones y también para las generaciones presentes. Y en eso todos tenemos responsabilidad, tenemos una responsabilidad social por la misma justicia social. Sole, estamos culminando en este programa inicial, estamos cerrando. Para mí fue un agrado conversar contigo, tener estos diálogos insurreccionales, saludables. Catárticos, esta catarsis saludable. Y bien, en este espacio la idea es ir transmitiendo estos momentos que vamos a tener invitadas, invitados. Puede que quien está escuchando en este instante sea nuestra invitada o invitado. Vamos a establecer canales de comunicación para que se contacten con nosotros y en ese sentido nos puedan enviar audios con sus reflexiones, con sus aportes, esté donde esté en Chillán, en sus alrededores, en Concepción, en sus alrededores, o esté en Arica, Parinacota, Pica o en Punta Arenas, donde sea que esté, ¿o no? Sí, por supuesto, y si está fuera de Chile también es parte de esta comunidad global. Sí, yo estoy contenta también, me gustó la conversa y espero que sea el principio de muchas otras conversas interesantes con gente muy interesante y muy diversa que nos venga aquí a nutrir. Así es, estamos culminando este programa, este primer capítulo. Sole nos va a presentar una canción, ¿cierto? que ha designado para culminar, pero bueno, ya les dejamos con este último tema invitados a un próximo programa, un próximo capítulo, y antes sí, las palabras de cierre de Sole para que les va a presentar, por cierto, la canción. Bueno, les presento la canción que viene ahora para cerrar nuestro programa. Es una canción de una autora chilena muy importante, muy relevante, Violeta Parra. La escogimos porque tiene ella una claridad asombrosa para su época en la lectura del mundo social y político en el que se encontraba. Y esta canción, por supuesto, no es una excepción. Se llama Yo canto a la diferencia y tiene un guiño a Chillán. Y también muestra un poco una crítica respecto de la idea de patria, ¿no? Y cómo eso
esa idea de patria es tan desigual para las distintas personas. Bueno, y con eso nos despedimos. Hasta el próximo programa. Gracias, Pablo, por la conversa muy entretenida y nos estaremos viendo. Así es. Chao, Sole. Chau, chau.